Por último, voy a explicar dentro del mapa, el último componente es mi proyecto de investigación, el proyecto que quiero hacer para la maestría. Entonces, frente a esto, el tema sobre el cual yo quiero trabajar es pedagogía alternativa, una experiencia desde las aulas virtuales dirigida a la educación en casa o a la educación desescolarizada. El proyecto profesoral, que aún no tengo mucha claridad frente a cuáles son los proyectos que están vigentes para este semestre, pero en una búsqueda por internet encontré el del doctor Andrés Chapé, que se denomina prácticas educativas abiertas y que está pues inscrito en Proventos y que de acuerdo a lo que leí pues correspondería al tema de investigación que yo quiero elegir, ya que yo quiero la modalidad de investigación. El problema de investigación gira en torno a que existe una educación tradicional muy marcada todavía en Colombia, en la mayoría de instituciones educativas, y esto lleva a una desmotivación en la educación no solamente para los estudiantes, sino para los padres de familia o aquellas familias que ya no creen en la educación tradicional, llevando a una deserción estudiantil, ya que la educación alternativa que existe en Colombia es de altos costos. Por tanto, los padres que deciden educar en casa no tienen unas prácticas pedagógicas adecuadas ni tampoco unos conocimientos disciplinares. Hay una falta de nuevas pedagogías en Colombia donde permita a la mayoría de padres de familia estar como más acorde o más satisfechos con la educación de sus hijos y al mismo tiempo pues los estudiantes también. Hay una carencia de innovación educativa, hay poca oferta de planteles educativos alternativos y como ya lo dije, los que existen son de altos costos y hay una mínima oferta de educación alternativa virtual, que es a donde se enfocaría mi problema de investigación o la solución al problema o el estudio. Y también hay dentro de las problemáticas, en Colombia no hay una normatividad clara frente a la titulación de los estudiantes que se educan en casa. Dentro de los antecedentes, lo que llevo de consulta es que hay dos organizaciones en Colombia y más, pero digamos que estas son las más conocidas, Revo, que es una organización que decide centralizar a todas las instituciones o familias que educan en casa para hacer como intercambios de conocimientos. Es la red más grande que hay ahorita en Colombia. Y Familia en Red Colombiana de Educación en Casa, que lo mismo es una red que busca contar experiencias para poder, entre padres, verificar o cómo son los procesos que están haciendo con sus hijos o mirar qué se puede hacer al respecto. A nivel internacional existen diferentes instituciones educativas. Estados Unidos es un país donde la educación en casa es muy común, pero también esa educación en casa sigue estando muy ligada a la educación tradicional. En Europa, las instituciones que existen en torno al tema de la educación alternativa, que no son virtuales, está la institución educativa C, Colegio Montessori, Colegios por Proyectos, el Ágora, el Watford, el Montserrat y la institución libre de enseñanza. A nivel nacional, cada vez son más las instituciones que existen, pero aún son muy pocas. Digamos que una de las que primero experimentó precisamente se llama así, Escuela Pedagógica Experimental o Proyecto EP. Colegio Educativo Libertad, CEL, Fundación para la Actuación de la Educación FACE, Educación Escuela Mediática, Calapa, Campo Alegre, Tandem, Uribesco, y dentro de mi búsqueda solamente encontré un gimnasio que ofrece educación virtual, que es San Francisco Javier, pero su modelo aún en cuanto a la parte de evaluación está muy ligado a lo tradicional. Dentro del marco teórico que abordaría está la educación sin escuela, que sus siglas son S, autoaprendizaje colaborativo, que sus siglas son AC, educación en familia, que sus siglas son EF, y abordaría teóricamente a Ivan Illich, que es uno de los primeros pedagogos que empieza a hablar sobre la educación en casa desde los finales de los años 80, principios de los 90. En mi proyecto, la TI como herramienta sería crear un colegio virtual alternativo por medio de una plataforma educativa enfocada en la educación en casa. Entonces, la herramienta serían las plataformas virtuales que ofrecería la orientación a las personas o familias que deciden educarse en casa, pero el problema real educativo es la educación alternativa, así como está titulada mi investigación.
y que la solución sería a eso, a lo educativo, ¿sí? Por medio de las herramientas virtuales. Entonces ahora voy a tratar de explicarles las relaciones que existen en mi mapa, que ya si ustedes quieren, pues el mapa lo voy a compartir también como imagen y de esta manera pues ustedes ya podrán ver las relaciones, pero voy a tratar de explicarlas. Entonces, frente al marco jurídico existe una relación directa con el objetivo que tiene la maestría en MAPETIC, y es que desde el Consejo Nacional de Acreditación es claro, y toda la normativa existente, que debe haber en las maestrías la posibilidad de hacer investigación en profundización e investigación en modelo de investigación. Entonces, el objeto, aquí ven la línea de relación, el objeto de estudio de MAPETIC es claro, ofrece las dos modalidades y además el proceso que ofrece es acorde a lo que los documentos normativos o jurídicos que existen en Colombia solicitan. Frente a esto, entonces existe también una relación desde lo epistemológico y desde lo investigativo frente a sus procesos con los componentes teóricos que el profesor, digamos, que nos compartió, y es que en IBERTIC hay claridad frente a que en un proyecto educativo deben existir unas etapas de planificación, de ejecución y evaluación, y que después el documento se enfoca sobre todo en la importancia que tiene la evaluación de un proyecto educativo. Aquí yo hago la relación, mírenlas aquí, con los procesos que están explicados en el objeto de estudio MAPETIC, donde también hay una aclaración de cuál sería el proceso si se escoge profundización y cuál sería el proceso de investigativo. Entonces, desde lo teórico, pues hay también un componente que no se puede desligar, porque recordemos que el objetivo de las dos investigaciones es resolver un problema educativo mediado por las TIC, que quiere decir que utilicemos un instrumento de las TIC, ¿sí? Luego, frente a mi proyecto de investigación personal, hay una relación aquí vemos esta flechita, que es la modalidad que yo quiero escoger y es la modalidad investigativa, donde el proceso aporta a algo nuevo al conocimiento, que es lo que yo realmente quiero hacer. Frente a la parte teórica que nos ofrecen los documentos que compartió el docente con nosotros, es que el proyecto de investigación que yo pretendo hacer tiene unas limitantes. Estas limitantes están dentro de los costos, que nos muestra aquí, miren, aquí está la relación, y que dentro del documento de Márquez, digamos que hay unas limitaciones cuando se hacen proyectos mediados por TIC. Los costos, debido a que para generar el prototipo del colegio que yo quiero, pues se necesita una inversión o manejo de varias plataformas virtuales que sean gratuitas para luego sí poner en marcha el prototipo. También el proyecto de investigación tiene una relación con un escenario holístico. Recordemos en la presentación anterior que en el documento de Márquez nos dice que hay 3 escenarios para actuar en los proyectos educativos: el tecnócrata, el reformista y el holístico. Que el tecnócrata y el reformista están enfocados a aprender sobre las TIC, aprender de las TIC y aprender con las TIC. Mientras que los escenarios holísticos están enfocados a una profunda reestructuración, a un cambio de escuela y a un cambio en el entorno, que es lo que yo pretendo hacer con mi investigación. Entonces estaría fundamentando desde Márquez mi trabajo de investigación en torno al holístico y por tanto en torno al tema de investigación y no al de profundización. Otra de las relaciones que encontramos con mi proyecto de investigación, aquí la lineecita azul, mírenla aquí, es la relación del acompañamiento director de tesis desde un proyecto profesoral Proventus, que en una primera reacción, y el derecho a escoger la modalidad, ¿sí? Entonces mi derecho a escoger la modalidad es que yo quiero la investigación y que está dentro de la escogencia del proyecto. Ya coloqué aquí, hay unas prácticas educativas abiertas del doctor Andrés Chapé, que me gustaría ser parte de ese proyecto profesoral. Otra de las relaciones que encontramos aquí, ya se las muestro, vamos aquí,
es que dentro de los documentos hay unas competencias, dentro de los documentos de las modalidades MAPETIC hay unas competencias específicas en profundización y otras en investigación que estaban aquí explicadas, que ya las había explicado en el mapa anterior. Aquí estoy explicando son las relaciones. Entonces recordemos que hay unas competencias que se desarrollan en el campo de la profundización, que son estas tres, y en investigación son estas tres. Que el documento también habla de unas competencias MAPETIC formalizadas, y estas sí son competencias transversales, digamos, que son competencias que se desarrollan sea en la modalidad de investigación o en la modalidad de profundización. Por eso lo relaciono aquí con esta línea en amarillo, donde coloco el conector, que se desarrollan las dos modalidades de MAPETIC. Aquí hay otra relación de las modalidades, miren la flecha moradita, ¿sí?, con las posturas teóricas. ¿Por qué? Porque las posturas teóricas nos visualizan o nos explican de alguna manera cuál es el proceso que se debe tener en cuenta para cualquier tipo de proyecto educativo que se vaya a ser mediado por las TIC. Para eso es muy importante siempre tener en cuenta la parte teórica que nos habla sobre los proyectos educativos y cómo estos tienen un impacto cuando se involucran las TIC, pero recordando que el objeto de cualquiera de las dos modalidades está enfocado es a dar soluciones a problemas de proyectos educativos, ¿sí?, o a temas que tengan que ver con la educación, y que las TIC son una herramienta para poder llevar a cabo esa mejora, ¿sí?, a esos procesos educativos. Entonces, estas son las relaciones que yo hice. Hay más, ahí ustedes lo pueden ver en el mapa. Muchas gracias, espero les haya gustado mi presentación.